Buenos días. Hoy día retomamos el taller de desarrollo motor que se dictó el semestre pasado. Vamos a hablar para los nuevos desde el comienzo y así entonces nadie queda desfasado en lo que significa este concepto de desarrollo motor. Bueno, primero que todo el desarrollo motor enfocado hacia la vida cotidiana y sus derivaciones para llegar también a la parte de la deporte, si queremos aplicarlo de una forma recreativa o competitiva, ¿ya? Tenemos que entender primero que el desarrollo motor sean distintas etapas de crecimiento y desarrollo evolutivo del ser humano desde que nace. Son 5 etapas, ¿sí? Hablamos de la infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez, ¿ya? En todas sus manifestaciones de movimiento, el desarrollo motor tiene también niveles, ¿ya? Niveles de coordinación que están a la par con la condición física que se va obteniendo a medida que el ser humano se va desarrollando. Y entonces podemos hablar que se ve muy influenciado el desarrollo de la motricidad del ser humano por la condición física, por la alimentación, una serie de factores, es multifactorial, por las capacidades coordinativas, el nivel de aprendizaje que pueda tener, ¿eh? La capacidad de herencia genética también que pueda traer la persona, el individuo, tanto dama como varón, y todo esto con un método de enseñanza y aprendizaje. Entonces, sumando las experiencias que va teniendo desde la pequeña edad, ¿cierto? Desde la infancia y la niñez, se van estableciendo distintos niveles, como decía, de desarrollo evolutivo, ¿ya? El niño primero, ¿no es cierto?, gatea, repta, ¿no es cierto?, toma objetos con las manos, no tiene un equilibrio muy desarrollado, después va pasando por otras etapas y va ya tomando la posición bípeda, va tomando más equilibrio, va teniendo un desajuste de todas maneras y una asimetría en la longitud de los segmentos comparativamente, ¿no es cierto?, con respecto a los brazos y piernas, con respecto a la longitud del tronco, va pasando por una serie de estados de desarrollo evolutivo que le significa tener que constantemente tener que adaptarse, ¿ya? Esta adaptación tiene que ver entonces con su sistema de condición física, de la velocidad, de la fuerza, de la agilidad y de la resistencia en cada etapa de desarrollo evolutivo, en cada instancia en que está viviendo, ¿no es cierto? Esas diferencias que se van dando, esos saltos entre una etapa y otra, son ajustes permanentes y adaptaciones que afectan la parte más del aprendizaje motriz, ¿ya? Y es así como aparecen entonces las capacidades evolutivas de la coordinación de los movimientos y cómo va uniendo las personas, ¿no es cierto?, en estas distintas etapas, eh, acoplamientos de movimientos, por ejemplo, ¿no es cierto?, correr, saltar, saltar, lanzar, lanzar, atrapar, empujar, traccionar, etcétera, y todo lo que es la orientación del tiempo y el espacio en los movimientos que va ejecutando, ya sea, digo, para la vida cotidiana, ¿no es cierto?, como para la vida laboral, después más adelante, para la vida recreativa, de entretención, o para la vida deportiva competitiva, por ejemplo. En cada circunstancia van apareciendo entonces estos factores de ajuste, ¿ya? Que aquí vamos a repasarlos para que lo podamos entender mejor.
Bien, entonces vamos a compartir para definir bien cuáles son estos factores. En la capacidad de ajuste de la coordinación de los movimientos, todos los movimientos de alguna manera son afectados por este concepto de la coordinación en las distintas etapas de crecimiento y desarrollo. Bien, todos estos factores. Entonces son divididos en tres grandes grupos, en tres grandes áreas: la capacidad de dirección y control, la capacidad de adaptación y la capacidad de aprendizaje motriz. Estas tres grandes áreas involucran la capacidad de acoplamiento y combinación de movimientos en las distintas edades, como decía: infancia y niñez, pubertad, adolescencia y adultez; capacidad de diferenciación, ¿no es cierto?, adelante, atrás, arriba, abajo, lento, rápido, izquierda, derecha, ¿no es cierto?, amplio, corto, todo lo que es diferenciar el movimiento. Capacidad de equilibrio en todos sus aspectos, tanto físico, tanto estático como dinámico, equilibrio dinámico, equilibrio estático. Capacidad de orientación en el tiempo y el espacio que se ocupa ese movimiento que se está ejecutando, ¿no es cierto? Capacidad de ritmo de ejecución, la diferenciación de los distintos ritmos de ejecución al caminar, al trotar o al correr, por ejemplo, ¿sí? Capacidad de reacción frente a una situación de tipo refleja o a un entrenamiento de un movimiento para, por ejemplo, tenis de mesa, en el caso de los deportes, ¿sí?, o una partida en una carrera de 100 metros plano, en atletismo, por ejemplo, o simplemente la reacción para evitar, dando mejora, más agilidad, evitar una mala caída en la vida cotidiana, al subir o bajar una escala, por ejemplo, que pueda perder el equilibrio, tener esa capacidad de reacción frente a esa situación. Y la capacidad de transformación, que tiene que ver mucho ver con el aprendizaje, para las transferencias de aprendizaje de una etapa a otra, ¿ya? Transformar, ¿no es cierto? El niño primero gatea, después camina con cierta dificultad, después ya puede trotar o correr, después ya corre y salta, entonces va transformando su motricidad y la va haciendo más aplicativa a su vida cotidiana o a lo que él va haciendo en su actividad recreativa o deportivas, por ejemplo, ¿ya? También la persona lo hace en el campo laboral, ¿ya? Constantemente, cuando se ejecutan nuevos protocolos o nuevas técnicas de desarrollo para algunas ocupaciones, ¿ya? O cuando se actualizan, como se dice ahora, cuando se actualizan ciertos protocolos, ¿no es cierto?, para desarrollar el trabajo en forma más eficiente, ¿ya? Entonces, todo esto, junto con la etapa evolutiva y con la base de la condición física, ¿no es cierto?, se va transformando en lo que es el desarrollo motor o desarrollo de la motricidad de la persona. Y aquí aparece un concepto que nosotros lo acabamos de ver en clase, que es el de la inteligencia motriz, la inteligencia kinestésica o la inteligencia motriz, ¿ya? En esa parte, entonces, viene la detección en todas las etapas o en cada una de etapas, la detección de ciertas condiciones de base para ver el desarrollo evolutivo como corresponde según la edad, ¿ya? Y entonces la inteligencia motriz, vamos a verla ahora, inteligencia kinestésica son capacidades con las que algunas personas tienen más, otras tienen menos, nacen, ya sea por herencia, ¿no es cierto?, o por efecto de la influencia que tiene el medio sobre esas personas. Entonces vamos a ver ahora el concepto de inteligencia motriz aplicado a lo que es el desarrollo de la condición física, la coordinación, la inteligencia motriz, aplicado entonces a desarrollo de la motricidad. Entonces, la inteligencia kinestésica, ¿de qué se trata la inteligencia kinestésica? Es una condición que tiene cada persona, ¿no es cierto? Unos más, otros menos, como decía, dependiendo de la herencia y del medio en que se desarrolla, de poder unir
el cuerpo al sistema nervioso para lograr un perfeccionamiento del desempeño físico, en este caso el desempeño de la motricidad, no necesariamente de la condición física, que puede ser más o menos resistente. Eso nos ayuda en la motricidad como base, pero la motricidad en sí se refiere a la adaptación de diversos tipos de movimientos, expresión que tiene el cuerpo, ¿no es cierto?, para realizar algunas tareas, ¿ya? Y entonces esta inteligencia es una capacidad que tiene el cuerpo para expresar ideas, sentimientos, habilidades que se van desarrollando y así poder hacer creatividad y transformación de cosas con las manos, por ejemplo. Un artesano, un cirujano, un artista musical que toca el piano, la guitarra, ¿no es cierto? Mecánicos, eléctricos, dibujantes, arquitectos. Todos tenemos de alguna manera entonces esta capacidad en las distintas etapas, pero tiene que estar muy bien desarrollada, ¿no es cierto?, esta capacidad con incentivos y estímulos permanentes, adaptados a las distintas etapas, como vamos señalando constantemente, ¿no es cierto?, infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez. En cada etapa, el nivel de complejidad de cada una de las acciones motrices va variando y se va adaptando a las circunstancias, pero generalmente va subiendo la intensidad o el nivel de complejidad de esta motricidad. Características de estas personas son personas generalmente que tienen mucha inteligencia kinestésica, personas muy inquietas desde el punto de vista motriz, no están fácilmente sentados, por ejemplo, ahora con respecto a la pandemia, frente a una pantalla. Es complejo, se le hace difícil a esas personas. Muchas veces son tachados de, o tildados de hiperkinéticos también, ¿ya? Las habilidades que se van adquiriendo producto de la enseñanza, de la experiencia, del muchas veces imitar también a personas o animalitos, qué sé yo, los niños imitan mucho, aprenden imitando de hecho, ¿sí? Se va desarrollando en la medida que eso sea más permanente, más constante, más frecuente, ¿ya? Esto provoca que la persona en las distintas etapas, desde pequeño hasta que ya es adulto, tenga mayor funcionalidad, mayor comodidad en la conexión que tiene con su cuerpo al expresar o al realizar una tarea desde el punto de vista motriz, ¿ya? Incluso se adquiere mayor seguridad del punto de vista de la psicología, se hace más seguro en sí mismo la persona porque logra mayor dominio de lo que está haciendo. Entonces, afirma un poco el carácter y la personalidad también del ser humano. Se desarrolla entrenando, practicando, vivenciando, experimentando, imitando, en el caso de los pequeños, ¿no es cierto?, distintas situaciones, ¿ya? A través de formas muy diversas, incluso alejado muchas veces en la experiencia, en el juego que tienen los pequeños, alejado de lo que es la educación tradicional del colegio, ¿ya? O la educación tradicional de la casa. Los niños, especialmente los niños, infancia, niñez y pubertad, experimentan muchas veces experiencias en el ensayo y error, van aprendiendo, ¿ya? Ensayo y error van aprendiendo. En lo informal, ¿ah? En el juego, sobre todo en el juego, a veces arriesgándose muchas veces, pero se aprende, ¿ya? La idea es que los juegos, en lo posible, los adultos a los niños le hagan tener juegos controlados, ¿sí? Juegos orientativos, juegos educativos, ¿ya? De que manera que tenga mayor incidencia en su formación, ¿ya? Las personas que tienen niveles más altos en este tipo de inteligencia generalmente prefieren aprender actuando o haciendo, que es una de las bases de una corriente de pedagogía que se llama constructivismo, ¿ya? Aprender haciendo, en la experiencia misma, no con tanta teoría, sino que en el momento mismo hay teoría, por supuesto, de respaldo, pero haciendo, ¿ah? Haciendo. Y entonces es quizás más fácil el aprendizaje en alguno de los campos, ¿no es cierto?, que se pueda desarrollar esta personita desde más pequeño, ¿ya?
aprender haciendo. O sea que si el juego es un juego orientado, y para eso, por ejemplo, existen las carreras en la Universidad de Parvularia, profesor de Educación Física, técnicos deportivos, donde los juegos son juegos predeportivos, juegos recreativos, pero orientados hacia un fin de aprendizaje, ¿no es cierto?, que nos lleve a una mayor eficiencia y eficacia en lo que se está haciendo, y ojalá sin riesgos colaterales. ¿Ya? Entonces, la parte física es la base, la parte física, condición física, velocidad, agilidad, fuerza, resistencia, en todas sus formas, de acuerdo a las edades y el sexo también, que tenemos que tener consideración que las damitas tienen menor masa muscular y por lo tanto tienen menos fuerza, pero son orgánicamente más fuertes, más resistentes. Entonces, bueno, uno tiene que matizar la forma en cómo se va ingresando al desarrollo de la motricidad en las distintas etapas, tomando en cuenta esa situación. ¿Ya? Todas las áreas del conocimiento de alguna manera están asociadas con la motricidad. ¿Ya? Todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, la matemática, por ejemplo, ¿ya? Los números en general. El niño puede aprender jugando las 4 operaciones: sumar, restar, dividir, multiplicar, en base a juegos planteados donde ocupe al máximo sus niveles de desarrollo motriz, por ejemplo. Puede aprender biología jugando e interactuando con la naturaleza al aire libre, ¿cierto? Todo lo que es ecológico. Y así suma y sigue. Es importante desarrollar el arte a través de los juegos también, ¿eh? El arte, la pintura, por ejemplo, la música, el sentido del ritmo, ¿ya? Diferenciar los distintos ritmos, hacer una actividad que signifique incorporar la música a un baile, a una coreografía, o simplemente a una música incidental acompañando otro tipo de actividad y que la música sea como ambiental. ¿Eh? Tareas motrices disociadas. Debe estar capacitado el ser humano desde que nace a la constante adaptación a las diversas formas de movimiento. ¿Ya? Ya sea usando coordinación específica ojo-pie, ojo-mano, equilibrio, manipulación, desplazamientos, ¿no es cierto?, que son las categorías de movimiento: manipulación, equilibrio y desplazamiento, locomoción. ¿Ya? Son 3 categorías de movimiento que se deben ir desarrollando a medida que van pasando las distintas etapas. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos incorporado todos los talleres posibles, ¿no es cierto?, de realizar, especialmente cuando estábamos presenciales, de manera que ustedes justamente complementen en su formación profesional esta situación de la desarrollo motor, ¿sí? Y puedan adquirir una mayor, quizá, inteligencia motriz, ¿ya? No solamente desde el punto de vista de, de lo que es intelectual, sino que también de la motricidad. Mientras más vida activa el ser humano tenga, eh, hay una cierta conexión con lo intelectual también, con la capacidad de raciocinio, ¿sí? Hay una cierta conexión. En alguna universidad que se estableció en Suiza hace años atrás, se hicieron experimentos de este tipo y medían la eficiencia intelectual con respecto, la capacidad intelectual con respecto a los deportes. Entonces determinaban que la mayor parte de los jóvenes que practicaban deporte en esta universidad obtuvieron mejor rendimiento académico. Y eso fue una cosa muy importante que después se publicó incluso y se hizo famoso a nivel mundial. Una de las personas que actuaba ahí fue un gurú de la India, Maharishi Mahesh Yogi, que él interactuaba también en esa universidad y promovía este tipo de actividades al aire libre, con mucha actividad física, deportiva, recreativa, de ocio útil también, ¿no es cierto? No necesariamente deporte tradicionales, sino que puede ser deportes que se inventaban, juegos que se inventaban en el momento, ¿ya? Pero que tenían una incidencia en el intelecto, que había que ir desarrollando y aplicando ciertos conocimientos, especialmente, por ejemplo, los números. ¿Ah? Los números.
o la ciencia como la biología, ya en la parte ecológica. Estamos hablando de los años 70, 72 más o menos, hace mucho tiempo atrás. Pero que sin embargo se fue desarrollando después con el tiempo. También estuvo dos grandes personas en este tipo de trabajo, Kurt Meinel y David Gallagher, que han hecho publicaciones y han estudiado en profundidad mucho más el tema. En nuestra universidad, nosotros enfocamos el desarrollo motor en todo lo que es la inteligencia kinestésica. Usamos entonces la inteligencia kinestésica, dentro del desarrollo motor para crear, para innovar, para mantener, para producir, ¿no es cierto? Todas las cosas que nosotros podamos hacer con la mejor calidad posible. De eso se trata todo lo que son la integración de talleres, ¿no es cierto? Asignaturas, en general, de manera que la calidad profesional del alumno de la universidad sea la más alta posible. Y en eso no se tranza. Se busca siempre el mejor rendimiento posible, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de lo que es carreras, se van viendo enfoques hacia dónde va la inteligencia motriz, la motricidad, el desarrollo motor, enfocado al funcionamiento, por ejemplo, en laboratorio, conexión, en el caso de los técnicos electrónicos, por ejemplo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, aplicaciones que podría tener esta inteligencia motriz y habilidades que se van adquiriendo para poder ir desarrollándola cada vez más de forma específica en el área laboral, por ejemplo, ¿sí? También tenemos en el área de la construcción, que se ocupa mucho en terreno, ¿no es cierto?, la inteligencia motriz, o la inteligencia kinestésica. El desarrollo de la motricidad en competencias que permitan planificar, controlar procesos constructivos, por ejemplo, obras, ¿no es cierto? El que es jefe de obra, ¿no es cierto?, tiene que estar subiendo, bajando, controlando espesores, densidades y un montón de cosas dentro de la construcción, y por eso tiene que estar con las botas puestas, el casco y los guantes para poder recorrer, interactuar con la gente, ¿no es cierto?, y poder confirmar que la calidad no baje en su ocupación. Mucho más todavía puede ser quizá en la minería, porque además se suma a los técnicos mineros, por ejemplo, el hecho de que están trabajando en una altura donde la presión atmosférica es menor y por lo tanto la situación de concentración de oxígeno cambia, hay deuda de oxígeno, moverse en esa situación a 4.000 metros, sobre los 2.500 metros de altura, se produce una deficiencia de oxígeno en la atmósfera y por lo tanto todos los esfuerzos son mucho más difíciles de poder cumplir. Y entonces, además de la motricidad que tenga la persona y todas las posibilidades de adaptación motriz que tenga, debe tener una muy buena condición cardiovascular. Entonces ahí está la parte, sobre todo ahí en esa parte, se ve mucho más y se nota más la condición física, ¿ya? En este caso, la capacidad aeróbica. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el sobrepeso, con la sobrealimentación, porque ahí se come bastante bien en esa zona. Se compensa, los almuerzos son bastante contundentes. Me ha tocado ver a mí eso por lo menos. Y entonces la condición física, junto con el desarrollo de la coordinación y las capacidades coordinativas, influyen directamente en la inteligencia kinestésica para poder tener un buen desempeño. ¿Ah? Hay varias empresas de este tipo que tienen muy buenos gimnasios y entonces tienen algunos horarios en que los trabajadores puedan asistir con profesores capacitados, ¿no es cierto?, con un equipo de trabajo, nutricionistas, traumatólogos, kinesiólogos, masajistas, etc. Me tocó visitar en alguna oportunidad una empresa que tenía ese tipo de cosas, por ejemplo, y bueno, no iban muchos trabajadores que digamos, pero iban. Y los que iban tenían mejor situación del punto de vista de la motricidad y la inteligencia kinestésica. La coordinación fina en el caso de los que hacen trabajos con electrónica, por ejemplo, los circuitos integrados, los que hacen arman y desarman computadores o configuran nuevos sistemas informáticos, por ejemplo, o de precisión, de instrumentación, de control de instrumentación, en los trabajos en las industrias. Bueno,
tienen que tener una motricidad bastante adecuada y específica para poder interactuar con esas pequeñas cosas con tanta precisión, ¿ya? Y especialmente a nivel de telecomunicaciones, con los que construyen sistemas de comunicación como los teléfonos digitales, por ejemplo, ¿eh? Los teléfonos celulares. Todo esto es el desarrollo motor. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? A mantener una vida saludable, que es nuestra séptima competencia sello, ¿ya? Calidad de vida, vida saludable. Muy importante, porque si nosotros tenemos la suerte de tener una vida larga, ojalá, ¿no es cierto?, no tengamos problemas de salud. Y por lo tanto, entonces, el desarrollo motriz enfocado hacia la vida saludable, la inteligencia motriz, el desarrollo de habilidades específicas o generales, nos va a permitir tener una calidad de vida saludable mucho más larga en el tiempo. Y de eso se trata, entonces, que vayamos practicando y trabajando, ¿no es cierto?, sumando actividades que nos permiten tener una vida saludable activa. Entonces acá, por ejemplo, yo les voy a mostrar algunas cápsulas, 2 cápsulas les voy a mostrar de lo que podrían, mientras tanto, estando en pandemia, hacer en condición física para tener una vida más saludable. Acuérdense, es la base de la motricidad, la condición física. Y entonces aquí yo les voy a mostrar 2 pequeñitos videos que yo edité para que ustedes puedan tenerlo como referencia, ¿eh? Hola, buenos días. Vamos a ver, el primero de todos es sin muchos elementos, vamos a ir aumentando la complejidad en la medida que podamos de cada cápsula que vamos a ir viendo y después las vamos a tratar de ir ejecutando en conjunto. Entonces estas son propuestas de actividades en pandemia. Estamos todavía en fase 1, encerrados, no podemos estar saliendo salvo en la franja que se da de las 7 hasta las 9, desde las 6 de la mañana hasta las 9, los días de semana, pero es difícil porque por lo menos la mayoría estamos en clase en ese horario. Entonces los fines de semana, cuando se pueda practicar, o en la casa, cuando se pueda practicar, hacer como referencia a lo mejor una de estas cápsulas que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Muchachos, quisiera mostrarles ahora en forma práctica lo que hemos conversado de las capacidades condicionantes en esta pequeña cápsula de acondicionamiento físico. Ustedes ven, el espacio que tenemos es más o menos 2x2, que es probablemente lo que ustedes podrían tener en casa, sin ningún material más que marcar en el piso un cuadrado de 50x50 y entonces poder hacer una actividad que nos permita mantener la condición física. Ya, muchachos, entonces como les explicaba recién, ahora vamos a hacer un calentamiento usando lo que tenemos a disposición, en este caso una escalera. Como no se puede salir a rodar y hacer desplazamiento en este espacio muy pequeño, en la escala vamos a hacer unos ejercicios de coordinación que duran aproximadamente de 3 a 5 minutos haciendo esta actividad en distintas velocidades dependiendo cómo ustedes se adapten. Entonces ponemos un pie arriba, ¿sí? En este caso el pie izquierdo, y comenzamos subiendo, dejamos el derecho arriba y vamos cambiando. Cambiando ejercicio, este ejercicio le vamos dando, dependiendo de la condición de la persona, le vamos dando más intensidad o menos intensidad. Con lo que estoy mostrando es suficiente porque hay que entrar en calor, ¿sí? También podemos hacer subir y bajar, después cambiar, es ejercicios de coordinación. Todo lo que podamos hacer en la escala, ¿sí? También podemos hacerlo al revés, hacia abajo y volvernos, hacia abajo y devolvernos. Todas las variantes que puedan ustedes incorporar. Esto durante 5 minutitos más o menos para ayudarnos a entrar en calor. También acá podemos marcar en el piso, como ustedes ven, un cuadrado de 50x50, ¿sí? Y podemos hacer ejercicios de coordinación solamente caminando o lo podemos hacer con más velocidad, forma lateral, lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás.
hacia adelante y hacia atrás. Lo vamos a hacer en un pie. De todas las formas que a nosotros se nos pueda ocurrir, hacer coordinación y nos ayuda siempre a subir la temperatura y a mejorar entonces la fluidez de los músculos para pasar después a la elongación. Ya, acá tenemos para hacer elongación, por ejemplo, este sillón que nos ayuda a poder mejorar la exigencia para la elongación de los músculos. En este caso, vamos a partir por apoyarnos en la muralla, vamos a elongar las pantorrillas, ¿ya? Las pantorrillas, la parte posterior de las canillas, ¿no es cierto? De la tibia. ¿Sí? Elongamos una pierna y la otra. Después tomamos con la mano contraria la pierna para elongar el cuádriceps. Después la otra. Esta es elongación activa. De esa forma, después vamos acá a ocupar el sillón, ponemos una pierna arriba y hacemos apertura, ¿sí? Para elongar la parte interna de los muslos. Cada ejercicio debe durar 10 segundos de estiramiento. Cada ejercicio, 10 segundos de estiramiento. Cada ejercicio 10 segundos. Después vamos a elongar arriba, brazos, atrás, de esa forma. Lo mismo acá. ¿Sí? Después estiramos arriba, vamos a un costado, mano en la cintura, llevamos la cabeza y el tronco a un costado. Lo mismo al otro lado. 10 segundos cada uno de los ejercicios como de principios generales. También elongamos de esta forma. Vamos atrás. ¿Sí? Y con eso como para iniciar la elongación. Vamos a hacer un poquito de movilidad. Moviendo la cintura ahora. Movilidad. Hombros hacia adelante. Hacia atrás. Pierna hacia afuera. Hacia afuera. También hacia adentro. Hacia adentro. Muy suave. Insistencia para flexibilidad. Insistencias para flexibilidad. Yendo abajo. Insistencias. Aberturas. Insistencias para flexibilidad. Cuello. Otro lado. Y con eso completar más o menos 10 a 12 minutos de calentamiento. A continuación vamos a pasar a algunos ejercicios de fuerza básicos, bien elementales, pero que nos sirven para mejorar la fuerza. Vamos a hacer plancha isométrica, manteniendo posición. Entonces, uno toma la posición boca abajo, apoya codos, apoya y mantiene la posición con vista al piso, ¿ya? Durante 10 segundos. Y se relaja. Otra variante puede ser estando con los brazos extendidos y mirando al frente. 10 segundos, fuerza isométrica. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer, fuerza estando de lado, isométrica. Al otro lado. Muy bien. También estando sentado, flecto pierna y levanto para mantener la posición. Siempre ejercicio de no más de 10 segundos. Cada ejercicio se debe hacer por lo menos 6 veces. Por lo menos 6 veces. De forma isométrica. También le llaman ejercicios de pilates. También podemos hacer ejercicios de fuerza un poquito más explosiva. Bajamos a sentadilla y saltamos. Piernas separadas. También podemos hacerlo
una pierna adelante y otra atrás, saltando, cambiando piernas. También podemos hacer saltos separando y juntando como para mejorar fuerza explosiva de piernas. Para brazos, en la misma posición, usando el sillón, pongo las manos arriba del sillón y hago las típicas flexiones de brazos. Bien, ¿cuántas? No más de 15 ni menos de 10. ¿Ok? No más de 15 ni menos de 10. Y por último vamos a hacer algún ejercicio de muestras abdominales. Se acuesta uno acá, piernas dobladas, brazos extendidos, subir sin despejar la columna, subir hasta tocar con las manos las rodillas. Solamente levantando el torso. Solamente levantando el torso. Otro ejercicio es apoyar los codos y levantar las rodillas. Levantar las rodillas. Bien, eso como para sostener la condición física básica de nuestro cuerpo. Si queremos hacer un poquito de velocidad, podemos usar la escala, ¿sí? Y entonces contra el tiempo hacer la mayor cantidad de subidas en un espacio de tiempo no superior a 10 segundos. Rápido, siempre rápido. Para terminar, volver a la calma significa relajarse, relajarse, pendular el cuerpo bajo, bien relajado. Siempre es hacer la elongación para soltar el cuerpo. Elongar, estirar. Y eso para una sesión que no dure más de 45 minutos por día. Dividirla entonces entre calentamiento, parte principal, y vuelta a la calma. Muchachos, espero que esto les sirva, junto con lo que hacemos en clase, con los videos tutoriales, y nos vemos en un próximo video. Un abrazo, que estén muy bien. Bueno, esa es una de las propuestas que podemos tener y usar para lo que es la motricidad y de condición física de base. Es una de las propuestas. Con pocos elementos, estando en pandemia, encerrado, normalmente no vamos a tener quizás mucho espacio. Ahí tenemos un espacio aproximadamente de 2x2 en el balcón, más la escalita, entonces sacarle un buen provecho. Una segunda propuesta ya sería ya con mayor dificultad, probablemente usando algunos otros elementos que son propios de la casa, y entonces nosotros podamos también aprovechar. Voy a mostrar ahora otra propuesta. ¿Ya? En esta propuesta ya vamos a incorporar otras cositas. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien en su familia, su salud mental y física, ¿no es cierto? Y buscando la opción de poder salir adelante, quiero hacer esta nueva edición para una cápsula de condición física y aprovecharla en los espacios que dispongamos en nuestra casa. Tengo la suerte de vivir frente a la playa, entonces ocupo el balcón de mi casa para hacer entrenamiento y ustedes puedan tener un ejemplo y así poder ocuparlo donde estén. Entonces vamos a iniciar con el calentamiento en el espacio, adecuando las cosas que tenemos para poder hacerlo. En la escala ocupo varias veces la subida de la escala para considerar más o menos 5 minutitos de activación del organismo, y entonces subo siempre 2
peldaños, me vuelvo uno, subo hasta el tercero, me vuelvo uno hasta que llego arriba, y eso durante 5 minutos más o menos. De esta forma. Voy al segundo, me vuelvo al primero, voy al tercero, me vuelvo al segundo, voy al cuarto, me vuelvo al tercero, voy al quinto, me vuelvo al cuarto, voy al último, que es el sexto, me vuelvo al quinto y bajo. Al bajar, hago lo mismo y me devuelvo, bajo y me devuelvo, bajo y me devuelvo, bajo, me devuelvo y bajo y parto de nuevo, pero con un poquito más de velocidad para hacerlo más activo. Y eso durante 5 minutitos por lo menos. Me paro acá con la mitad del pie en el aire y entonces elongo la pantorrilla, ¿ya? Hago que el talón baje para elongar las pantorrillas. En el otro pie lo mismo. Si pueden ver la cámara, el talón baja para que se elongue la pantorrilla. ¿Sí? Después me pongo más abajito en el mismo peldaño, voy arriba y estiro piernas para elongar toda la parte posterior, muslo y atrás, pierna también, sosteniendo más o menos 10 segunditos cada posición, de esta misma forma, 10 segundos, pierna puede ser flectada o extendida. Si lo hacemos con la pierna extendida, lo hacemos de esa manera. Después otro lado. Estiramiento arriba, ¿sí? Pasando el palito atrás para soltar hombros, elongar pectorales. Elongar hombros de esa forma. Este ejercicio sirve mucho para los que juegan tenis también o voleibol. De esta forma, así, el palito atrás, ponemos el palito apoyado, piernas separadas, vamos a abajo. También un poquito de movilidad, yendo a un costado, ¿sí? Para darle movilidad a las caderas, ¿sí? Movilidad a las caderas. Vamos a hacer también un poquito de movilidad con unas bancas que tenemos acá, son los pisos que pueden tener en su casa. Pasamos una pierna arriba, ida y vuelta, también de lado, adelante y atrás, lo mismo acá, adelante y atrás. Y eso como parte de movilidad en general. Ya vimos una parte del calentamiento, de activación, que eso debiera estar más o menos de 10 a 15 minutos, sumando los trabajos, la escala, la movilidad, la elongación, no más allá de 10-15 minutitos de calentamiento, pensando que estas cápsulas duren 45 minutos o, bueno, si fuese como mínimo 45 y idealmente una hora y media, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un trabajo de desplazamiento y agilidad, donde el componente más importante es la velocidad en los desplazamientos y la diversidad de movimientos. Diversidad de movimientos en los 3 ejes del cuerpo humano en lo posible para tener mayor agilidad. Entonces, vamos a mostrar acá desplazamientos en zigzag, de esta forma, lo más rápido posible, de acuerdo al espacio. Tenemos una forma de desplazamiento, tenemos otra forma. Tenemos de frente. Tenemos todas las formas de desplazamiento en velocidad con obstáculos. En este caso puede ser esta fallita, pero puede ser una línea que usted dibuje, puede ser zapatos, toallas, lo que usted disponga, como para hacer ese trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos sumar con 2 pisos
el famoso burpee, que nosotros lo tenemos incorporado en el test diagnóstico. Entonces, burpee hacemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si lo queremos ocupar esto, podemos hacerlo más bajo y lo ponemos en el piso. Y entonces bajamos hasta apoyarnos acá, vamos abajo, volvemos y nos paramos. El grado de dificultad lo ponen ustedes, de acuerdo a su propia capacidad. Bueno, acá la vez pasada hicimos ejercicio de fuerza con el sillón, podemos usar estas bancas, ¿no es cierto? Estando, por ejemplo, sentados en el piso, la banca al costado, bien estirada, y entonces uno se levanta desde el piso, apoyando rodillas, juntamos al frente y vamos hacia adelante para hacer la fuerza de brazos. De esa manera, ¿ya? ¿Sí? Apoyarse y desde ahí levantarse, ¿sí? Levantarse, ¿sí? O con la pierna estirada, llegar abajo y subir, ¿ya? Todas esas formas para ocupar material que dispongamos en la casa sin tener que estar comprando nada. Bien, vamos a ver ejercicio de piernas usando el bastoncito o el palito de la escoba para mantener una buena postura arriba, la espalda bien derecha. Vamos a pasar por sobre la pierna, por sobre esta plataforma que puede ser una toalla. Vamos adelante, tocamos atrás con la rodilla, volvemos, cambiamos, adelante, volvemos y cambiamos. Siempre al llegar abajo, tocar con la rodilla. Vamos a hacer abdominales usando un poquito más de dificultad con un peso adicional de distintas formas. Entonces, siempre con las rodillas dobladas, ¿sí? Tomamos la banca y la llevamos arriba. Ya de esa manera trabajamos sin despegar la columna lumbar, de manera que no haya lordosis. Subir solo el dorso, solo el dorso, solo el dorso. Esa es una forma. Otra forma es a una rodilla, después la otra, llevando el peso de la banca, ¿sí? Otra forma es dejando la banca como soporte para las piernas, ¿sí? Y poniendo las piernas arriba, de esa forma, y tocando con las manos la rodilla. Lo importante es no levantar la columna lumbar, solo el dorso, trabajar el recto del abdomen, no el psoas. Para ahora incorporamos para el término de esta cápsula ejercicios de resistencia, que puede ser variado, ojalá en una superficie blanda. Entonces yo uso estas esponjas, ya, que las venden en las tiendas de deporte, pero puede ser una frazada o una toallita que amortigüe. Cada ejercicio debe durar 1 minuto. Compartimos el más fácil de todos, ya, separando y juntando piernas. Este ejercicio, brazos y piernas, 1 minutito, ese ejercicio. Después tenemos este otro ejercicio, separando y juntando, ¿ya? Después tenemos alternando. Cada ejercicio durante 1 minutito por lo menos. Entonces son 3 ejercicios, son 3 minutos, pero hacerlo 3 veces. Al final son 9 minutos que hay que trabajar. Bueno, vamos de a poquito incorporando algunas cosas, agregándole un poquito más de dificultades, siempre no gastando recursos muchos que llegamos y aprovechando lo que hay, palo de escoba, las bancas que hay en la casa, ¿no es cierto? En vez de esta esponja puede ser una toallita, lo mismo en vez de las vallitas puede ser otro tipo de obstáculos. La idea es que haya actividad física. Les deseo lo mejor a usted y su familia.
A entrenarse dicho, lo espero la próxima semana. Bueno, dos alternativas. Vamos a ir haciendo y desarrollando cada vez más formas diversas para que esta inteligencia kinestésica que se desarrolla a través de la motricidad, ¿ya?, humana, ¿no es cierto?, en las distintas etapas, pueda ir evolucionando y a ustedes ayudándole a tener una mejor calidad de vida, una vida saludable, que los acompañe con la salud en estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y ojalá que cuando podamos volver en presencial, entonces ustedes participen de los talleres con mucho más dinamismo, mejor condición psicológica, física, ¿no es cierto? Y así podamos trabajar siempre pensando en que la calidad de vida y la calidad profesional sea la mejor que nosotros podamos dar. ¿Eh? Entonces, recordar que son 5 etapas de desarrollo evolutivo en esta motricidad: infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez, que va de la manito con la condición física de base, velocidad, agilidad, fuerza y resistencia, con las capacidades coordinativas, ¿no es cierto?, que son 7, en 3 grandes bloques, ¿no es cierto?, dirección, acoplamiento, orientación, reacción, equilibrio, manipulación, locomoción, todo lo que sentido del ritmo aplicado a la actividad diaria. Y en lo laboral específicamente, como ya hemos visto en el anterior PPT, ¿no es cierto?, Power, cómo se aplica en detalle en cada una de las especialidades: electricidad, electrónica, construcción, minería, etcétera. Todo va a ir derivando con nuestra motricidad. Si tenemos una buena motricidad, un buen desarrollo, nuestra condición física, nuestra calidad de vida, todo lo que significa evolución para mejor calidad, siempre va a ser la más grande posible. Así que trabajar fuerte, lo espero en el taller. Vamos a aprender muchas cosas que a ustedes les puede servir incluso más adelante, cuando deciden formar una familia, y podemos quizás profundizar en lo que hacen desde pequeñitos los niños, y así ustedes cuando sean padres pueden incentivarlos y educarlos, ¿no es cierto?, con juego orientado, no jugar por jugar, aunque no es malo jugar por jugar, porque es un ocio constructivo, libera la mente, el espíritu, ¿no es cierto?, la motivación. Pero si hay posibilidades de influenciar y incidir sobre la educación, siempre es mejor estar educaditos que estar al azar. ¿Ah? Un abrazo grande, lo espero todos los días, martes y viernes, ¿no es cierto?, a las 10:55, el taller de desarrollo motor. Que estén bien.